Welcome to Cine Club Película, happening alongside the Spanish Film Festival, which is online this week. Today, we're talking about Jaulas, the first feature film by Nicolas Pacheco. Okay, I'd like to remind the audience that you can choose the language that you'd like to watch this webinar in. At the bottom of the screen, you can choose between the English and the Spanish channels. So let me explain how this works. In case it gets a little weird because we seem to be just sitting here, it's because we go through a translator and then the translator goes to us. There's a short lag, but we'll work this out. Anyway, please feel free to send us questions through the chat function of the screen. Okay, I'd like to introduce our guests for this afternoon. Joining us from Huelva are the filmmaker Nicolas Pacheco. Hello, Nicolas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Okay, Encantado de saludaros a todos. Thank you for joining us. Yes. We know that you're new to Zoom, so we'll figure this out together. Okay, joining us too are the Chief Librarian of Instituto Cervantes, Carlos Balmaceda. Carlos? Hola. Yes. So, okay, we're talking about Jaulas. Which means the same in Spanish and Filipino. It means cage, and it's a film about the cages that people find themselves in and try to break out of, whether these cages are poverty, domestic abuse, crime, but also things that you don't expect to be just like, personal decency and ethics, and also the security of marriage, as we see in the movie, can also be a cage. So, and this is a fascinating movie because we watch the characters trying to escape, and then when we think they're finally free, out back, and we keep rooting for them. And so we become like characters themselves because they just keep on trying, and we keep on rooting, and I see it as being about our endless human capacity for hope. Some people will see this as a bleak movie, but I see this as, let's just keep on trying. Carlos, what do you think? You like bleak movies yourself, so what did you think? La verdad es que me ha resultado bastante intrigante, porque estoy de acuerdo con buena parte de la crítica, que no se acaba de poner de acuerdo si es melodrama, si es un thriller, si tiene toques de comedia, que en realidad tiene elementos de todos estos géneros, ¿no? Me gustó mucho una entrevista que le hicieron a Nicolás que decía que en realidad la película era una fábula, ¿no? Y creo que realmente habría que inventar un género nuevo de ficción llamado fábula, y que este sería un buen ejemplar ¿no? Un buen ejemplo de qué es lo que se podría hacer. No sé si Nicolás estará de acuerdo con esta visión, pero es la primera impresión que me llevé al ver la película, ¿no? Carlos, I get what you mean, because there are scenes, especially towards the end of the movie, which seem the stuff of fables, as in the amazing coincidences, like Vasile just happens to deliver bread to his true love, etc., etc. But let's talk to our first-time director, Nicolas. First, I'd like to ask, why did you make this movie? What was the inspiration for it, or the trigger? Was it a news item or a story you had heard? How did this movie happen? Bueno, en primer lugar, efectivamente, la idea era, pues contar una tragedia, un drama social, pero dándole una cobertura o envolviendo la historia con esa estética y ese colorido un poco de cuento, porque lo que se estaba contando ya era demasiado
demasiado dramático, demasiado fuerte como para cargar más las tintas, ¿no? Entonces, la idea de adulcorar un poco la película tenía que ver con eso, y también tenía que ver con que, bueno, yo por ejemplo, que soy andaluz, soy de Sevilla, en una ciudad como la mía, que es una ciudad, bueno, pues internacionalmente, pues, y el centro de la ciudad, por ejemplo, es todo muy bonito, con mucho color y tal, pero es verdad que alrededor de la ciudad, en los arrabales, hay bastante pobreza, ¿no? Y aún así, a pesar de que la vida es bastante austera y hay muchos problemas económicos, la alegría y el color de mi tierra prevalece, ¿no? Y parece que los problemas son menos, ¿no? Entonces, a razón de eso, el colorido de la película y el darle ese mundo de color, porque eso es muy andaluz, ¿no? Nosotros tenemos problemas, pero nos pintamos el mundo de colores, ¿no? Y con mucha gracia y con mucha salero salimos adelante. Eso por un lado, y referente a la pregunta que me hacía Jessica, justo el arranque de la película, cuando hablamos de un asentamiento chabolista en el extrarradio de ciudad, cuando va el ayuntamiento y le da bolsas de dinero a cada unidad familiar para que se vayan de allí y poder hacer un nuevo barrio, es decir, especular. Esto es un hecho real que ocurrió muy cerca a casa de mis padres, donde yo vivía, y eso, bueno, pues en su momento fue bastante sonado, fue bastante polémico, porque no hubo un seguimiento de asuntos sociales a esa familia. Es decir, le dieron a cada unidad familiar como unos 20.000 euros, sí, para que se fueran, efectivamente. Entonces, pero el problema de eso es que luego familias que no estaban acostumbrados a tener esa gran cantidad de dinero, no hicieron un seguimiento, no les asesoraron. Entonces se gastaron ese dinero malamente, o lo perdieron. Y bueno, ese fue el arranque, el punto de inspiración, porque la pregunta era, bueno, me voy a fijar, me voy a detener en una sola de las familias y me voy a preguntar qué pasó en una de esas familias, ¿no? Entonces, el arranque está inspirado en ese acontecimiento, pero lo demás es pura invención, es pura ficción. Yes. Okay. Cool. And I think that Filipino audiences can totally understand this movie. First, because the situation is familiar. We hear all the time about slums being resettled to far-flung areas where there is no support for the people. Where are they going to find a job? Where are they going to find, social services? And at the same time, also the approach, because in the Philippines, and this is a usual criticism of the Filipino character, that in terrible times we still find something to laugh about. It's almost as if we're not taking the situation seriously. Uh-huh. So when I was watching Howlas, I thought, if you dub this in Filipino, this would work in the Philippines. So thanks for this movie. Wow. Carlos, what did you think of the presentation of social issues? Sí, lo que pasa es que es una presentación muy especial, ¿no? No es un drama social al uso, ¿no? No es un drama social. Hubo casi un género después de la crisis del 2008 y ahora seguramente volveremos a rodar películas de ese estilo. No sé, estoy pensando Techo y Comida, por ejemplo, ¿no? Que sí que se refleja en un ambiente muy realista los sufrimientos de la población que se quedó en paro, que tenía dificultades para pagar el alquiler, etcétera, ¿no? No ya sí. Sectores marginales, que es quizá lo que aquí Nicolás centra la película, sino, digamos, la población normal y corriente, ¿no? Por cierto, que me ha gustado mucho que nosotros asociamos Andalucía, marginalidad con gitanos, ¿no? Y aquí en ningún momento
puedes decir, esto claramente es un chabolismo gitano, ¿no? Porque lo has, digamos, como maquillado muy bien, ¿no? O sea, podría ser cualquier tipo de población, ¿no? Entonces, es un drama social, pero a la vez es muy poético, ¿no? Refleja, ¿no?, dramas reales, o sea, lo que realmente la dificultad que tienen para sobrevivir, pero expresado. Luego me gustaría volver con el tema de la música, ¿no? Él ya ha hablado del tema del color, ¿no? Eso es una cosa que, digamos, dulcifica un poco, ¿no?, la serie de dramas que agotan al espectador, Yes. porque es uno detrás de otro, ¿no? Pero también la música, ¿no? La música, sobre todo, ese como humano, que me gustaría volver dentro de un rato, que hace que no sea el drama, digamos, social al uso, ¿no?, sino que tiene unas Yes. características que lo hacen más Definitely. atractivo, ¿no? Yes. Me, Yes. me And gusta so, mucho, me gusta mucho, bueno, dos puntos well, que acabáis de tocar. Jessica, me gusta mucho una película que para mí es como muy local, muy, o sea, que realmente cuento algo que pasa en mi tierra, en Andalucía, en Sevilla, eh, tan lejos como en Manila, bueno, el público comprende, se ve identificado, es decir, porque yo me preguntaba, bueno, ¿entenderán la película allí? ¿Les gustará? Entonces, ¿cómo al final los temas locales son universales? Me gusta mucho, ¿no? Y bueno, gracias Carlos por tus palabras, realmente siempre me gusta, yo creo que a mí y a todo el mundo, sentirse entendido, comprendido, ¿no? Y veo que has de alguna manera filtrado muy bien las intenciones, ¿no?, que yo como autor tenía con la película. okay. So the title of the movie is Howlas, and birds are a main metaphor in the film. For instance, the first person in a cage, in a metaphorical cage that we see is Antonio, who literally makes sounds like birds. And then the husband of Concha is named Canario. And the girl is later trapped in barbed wire, and that's how she meets Vasile, her Prince Charming. And then I like how Fermin points out that the endearments and nicknames that men use on women often center on little birds, like little dove, chickadee, things like that. So I think the bird metaphors really tie these things together. And it reminds me a bit of a Spanish film that we screened for Cineclub Película 2 months ago called The Holy Innocent by Mario Camus, where Francisco Rabal was playing a mentally challenged character who was also fascinated by birds. As in, he raised this bird from a chick to a grown bird. So, what would you say were your influences in making this? Which are there any particular films that you saw as your models for this? Bueno, Jessica, primero que me compares con Los Santos Inocentes, que compares la película, bueno, eso son palabras mayores para mí, pero bueno, te lo agradezco, la comparación. Bueno, la intención primera era el hecho de los pájaros, bueno, la metáfora, ¿no?, que es una metáfora, digamos, que engloba a todos los personajes, ¿no? Todos los personajes están limitados, están encerrados, tienen algún tipo de limitación, véase una limitación física, psicológica, económica, social, incluso política, y entonces se utiliza, bueno, pues un tanto, no sé, bueno, no sé si obvia, pero sirve como para, a mí me servía también como para darle, digamos, una unidad a la película. Y sobre todo, la esencial era también para situar al espectador, ¿no? Cuando los hombres se debaten
digamos, en cantos de canarios, a ver quién canta mejor, era una manera de decirle al espectador en la abertura del telón, bueno, estamos ante una película, es un cuento, te la vamos a contar como un cuento y vívela desde ahí, es decir, tiene todo un punto realista, pero está como contado desde el cuento. Yo me inspiraba, por ejemplo, a la hora de escribir en el cuento tradicionales rusos, que siempre llevan un poco también a los personajes, a situaciones un poquito más imposibles, pero desde la realidad total. O sea, contado como mucha tranquilidad a la hora de... Ay, no sé cómo decirlo. O sea, que por un lado, lo que les pasa es muy muy exagerado, o sea, no le paran de pasar cosas, pero luego el tratamiento es como de cuento, ¿no? Y es como naturalista, ¿no? Entonces, esa ambivalencia y esa contraposición, ¿no? Es lo que digamos que le da esa atmósfera un tanto surrealista, pero a la vez realista. Jessica, no sé si me dejarías hacerle, porque está relacionado con esto, una pregunta. Sure, yes, please, go ahead. Está la cuestión del concurso, me parece muy original, el concurso de imitación de pájaros, ¿no? No sé si existe de verdad, yo creo que no, que es algo que lo has inventado tú, ¿no? O al menos no lo había visto nunca, ¿no? O sea, yo soy de la periferia de Barcelona y la gente a pasear de pájaros, juntan y hacen una especie de concurso de a ver cuál canta más. Pero claro, quien cantan son los pájaros, no las personas, ¿no? Entonces, quería saber si se te ocurrió a ti o realmente es algo que has visto en algún sitio. Y luego un comentario, ¿no? Me parece muy interesante que las dos personas más puras son las que hablan el lenguaje de los pájaros, ¿no? Son Basile y Antoñito. Me parece muy significativo, ¿no? Que sean ellos quienes realmente son capaces de hablar como un pájaro. Claro, es la idea. Bueno, la idea. Now that Carlos mentions it, Antonio and Basile, who speak in the language of the birds, they're also the ones who survive this, fairly unscathed, unlike the others. They're luckier in a way, and yet they are the less articulate. Sí, bueno, respecto a la idea totalmente, bueno, sí, es original, o sea, yo esto no lo he visto. Sí que hay peleas de gallos, pero que son gallos, son animales. Luego hay hombres que imitan a pájaros perfectamente, pero la pelea sí entre unos y otros, eso me lo inventé yo. Y era una manera de decir, ¿no? Cómo podemos, los seres humanos, ser tan delicados para unas cosas, ¿no? Y tan bestias y tan brutos para otras, ¿no? O sea, como por ejemplo el canario, bueno, tiene totalmente sometido a Antonito para que haga algo tan delicado como imitar a un pájaro, pero lo hace, o sea, desde la manera más cruda, ¿no? Y eso enlaza perfectamente también con el machismo, y con los problemas de la mujer, ¿no? Al fin y al cabo es una película sobre mujeres, ¿no? Mujeres que luchan por sobrevivir y una madre que va a hacer todo lo posible para que su generación venidera, en este caso es otra mujer, su hija, ella no ha podido, no puede porque, bueno, vive en una sociedad machista y tal, pero va a luchar para que la nueva generación salga de ahí, ¿no? Y esto lo estoy yo viendo en mi casa, mi familia es un matriarcado, mi madre, mis tías, mi abuela, pero ahora veo un cambio generacional totalmente con mis hermanas, con mis sobrinas, y eso es bonito y esperanzador, ¿no? Y la película habla de ese salto, de ese tránsito, ¿no? De ese cambio generacional
que está posibilitando que la mujer tenga un papel mucho más presente, mucho más digno y equitativo con el hombre. Yes, and so I like one more thing I like about the movie is how, in a few lines, because the actors are so good, they manage to create the entire history of a relationship without a lot of backstory. For instance, when we see Concha and Rosa together and we find out that they are sisters, we can tell by their brief conversation and the way they look at each other that there was something heavy that happened there, that there was some kind of break in the family. And so your actors, what sort of direction did you give them so that they could, portray these roles so evocatively? Ajá. Sí, es verdad que el guión para los actores tenía poco diálogo. Es verdad que tuvimos muy poco tiempo de ensayo. Entonces, yo como director lo que hice fue aprovechar el casting para ya empezar a trabajar con ellos. Desde el propio casting para mí fue un momento importante de trabajo donde fuimos construyendo los personajes. Al casting le di muchísima importancia porque era muy importante no hacer una película con actores muy reconocibles, muy conocidos por el Star System del cine español, porque ya que íbamos a hablar de personajes de extrarradio, de gente anónima, era importante que los actores tampoco fueran caras muy conocidas, porque creo que ahí podría chirriar un poco, ¿no? O que al espectador le iba a costar más entrar en la película, con el riesgo que eso siempre conlleva, no tener un cabeza de cartel, ¿no? Y bueno, y contestando más concretamente a la película, yo trabajé mucho con ellos, hablándoles mucho de la atmósfera, de una manera atmosférica, es decir, estás en este momento, esta situación, vienes de allí, ahora vas hacia allá, te ha pasado esto, o sea, hablando mucho con ellos y bueno, yo creo que también aprovechándome de su inteligencia, de su sensibilidad y de su generosidad, ellos lo dieron todo, ¿no? Y es muy fácil cuando la calidad humana y la calidad interpretativa y técnica del equipo artístico, bueno, te facilita las cosas. Carlos, your thoughts? Sí. Mira, quisiera un tema que he planteado anteriormente que me gustaría desarrollar, es un poco que es la importancia de la música en la película, ¿no? Cuando oyes según qué música, asocias a Kusturica, ¿no? Esa especie de banda balcánica y demás. Pero no, el trasfondo es completamente distinto, ¿no? Es un tipo de cine muy diferente, pero francamente creo que a la película le va muy bien ese tipo de música, ¿no? Lo que me lleva a plantearte una hipótesis, ¿no? Digamos, los españoles nos sentimos muy cercanos de los italianos, y quizá también los griegos, pero ahora empezamos a tener una acción importante también desde Rumanía, ¿no? No sé si no deberíamos considerar, ¿no?, extender nuestra simpatía a esa zona que digamos, la península balcánica siempre nos ha quedado un poco lejos, ¿no? No es posible una forma de entender la vida que sea de común a lo que sería todo el sur, ¿no? Sur o sea, el norte del Mediterráneo, pero también extendiéndose hacia el Mar Negro, ¿no? Esto por un lado. Bueno, si acaso te hago las dos preguntas y ya te dejo en paz, ¿no? Otra cuestión. El otro día me llamó la atención porque hablamos con una de las directoras de La Filla d'Algú y nos comentaba que le había influenciado pues, el
cine de determinados directores españoles, decía los hermanos Bardem, y el nuevo cine rumano, ¿no? Y entonces, al ver tu película, dije, no lo sé, ¿no? ¿A ti también consideras que de alguna manera te ha influenciado el nuevo cine rumano? Que es también drama unido con un cierto, a veces, pesimismo, yes, pero and Romanian cómico a la cinema vez, has ¿no? become really big lately. Sí. ¿Podemos decir que te ha influenciado o no? Pues sí, a ver, hay dos preguntas. Primero, la música. Pues mira, la música, Carlos, había muchas posibilidades, ¿no? Contar la película desde la música de mi tierra, desde el flamenco, por ejemplo, ¿no? Utilizando el flamenco, pero ahí me planteé que yo lo que quería era sentir al espectador como se siente Basili, es decir, crear como una distancia, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo intensificaba con músicas que para nosotros no son tan reconocibles, ¿no? O sea, si yo pongo flamenco en la película, a lo mejor el espectador no entra en esa melancolía, en esa soledad del personaje, y dije, bueno, yo creo que es una buena elección. Y entonces lo voy a hacer a través de la música del personaje. Si él es rumano, vamos a utilizar esas músicas, ¿no? Luego ya se me comparó con Kusturica y bueno, lo comprendo, pero realmente la intención vino más o la decisión vino más desde ese punto, ¿no? Y bueno, por ahí en ese aspecto de que la música y también me ayudaba a la idea esa que yo tenía de contarlo desde una fábula, ¿no? La música rumana acerca más a ese ambiente. Y respecto a lo que dices del cine rumano y de acercarnos a esa cultura, tiene todo el sentido, ¿no? La raíz latina, ¿no? de su cultura, creo que nos conecta muchísimo. De hecho, mira, cuando yo fui a hacer el casting, yo me realmente asombrado de la calidad interpretativa y de la fácil comunicación que teníamos. ¿Sabes? Son muy parecidos a nosotros y tienen una manera de entender la vida y de relacionarse muy, muy, muy latina. Y entonces, por eso sus películas, a mí personalmente también me gustan mucho, son fuente de inspiración, porque la construcción de los personajes es muy humana, eh, y, y además tratan el tema de la familia, que a mí me apasiona tanto. Ellos, como su cultura es muy parecida, los problemas los tratan con un enfoque con el que nosotros conectamos muchísimo. Por ejemplo, a nosotros a lo mejor entrar en una película norteamericana, o sea, ahí lo que pasa es que lo hacen tan bien que entramos, pero realmente la herencia de entender la vida y de vivirla es muy grande, ¿no? Y con Rumanía no, para nada, no ocurre eso. And in the movie, there are several very thrilling segments which have us on the edge of our seats. Some of them are not even action sequences. For instance, when Antonio is throwing out the garbage and he opens the closet and he takes the money that was supposed to buy their freedom and he's taking it to the garbage dump. And I have a friend who was watching it and she was talking to the screen. She was saying, no, don't do it. And then later we had this discussion about whether it might have been possible that at any time when you were doing the screenplay, was there a scene where they go to the garbage dump and try to look for the money? Because, that's the key to their freedom. It goes into the garbage dump
and then they never look for it again. Did they try? Mira, eso es verdad que quizás puede ser un problema de guión, ¿no? Puede ser, y lo reconozco porque no es la primera persona que me lo pregunta. ¿Por qué no busca más el dinero? Yo en su momento, cuando estaba escribiendo el guión, me lo planteé. Digo, ¿iría a un vertedero a buscar el dinero? Y entonces, en ese momento, ¿verdad? Que se me vino una película de Almodóvar, que hay una mujer en un vertedero, digo, bueno, eso ya lo hemos visto. Además, esta persona realmente tiene los recursos. Tiene los recursos para saber dónde buscar. Y en ese estado de desesperación, donde además enseguida la hermana le echa el cable, ¿no? De, bueno, tú te quedas con el bar, yo te voy a coger, y en esa confusión de vida, digamos que va a entrar en bueno, pues en la vida de su hermana, ¿no? Le va a ir, porque la idea de la película es que vayas ganándole espacio a la hermana de nuevo, ¿no? Como ya en el pasado le ganó espacio. Esa era un poco la intención, pero sí que puede ser que el espectador necesite que el personaje busque más ese dinero, pero en su momento, cuando tuve que tomar la decisión, decidí que no. No sé si es la decisión correcta o incorrecta, pero es muy buena pregunta. Well, I guess if your point was that you can try and try and try to escape, but really no escape, then it's correct. As in, the money is gone, it is gone. And also, I suppose that since they've never seen that kind of money in their lives, it remains an abstraction. They have not really planned what to do with it. So it does make sense. What do you think, Carlos? Sí, sin duda es digamos, un elemento más, además de los más importantes, de la avalancha de desgracias que les pasan a los pobres personajes, ¿no? Entonces, desencadena, es importante porque desencadena, digamos, el final, ¿no? Yo creo que no es necesario desarrollarlo más, ¿no? No hace falta, bueno, investigo en qué vertedero se ha ido, cómo ir hasta allí, no creo que fuese necesario, ¿no? Es un golpe más del destino a una que los pobres están acostumbrados a que eso sea lo habitual en su vida. This is normal, I guess, to them. We have a question from Marina. Her question is, Concha reminds, she says, Concha reminds her of Nazarene, the movie by Buñuel, based on the book by Benito Perez. And in that, every time she tries to do some, everything just gets worse and terrible things happen. Was this one of the inspirations for the character, or this is an art you have been working with? Bueno, la idea era situar a los personajes en las situaciones más complicadas, donde salir del hoyo fuera imposible, ¿no? Un poco para subrayar la idea de bueno, que en gran parte nuestro futuro está determinado por el lugar donde hemos nacido. Desgraciadamente, la sociedad está planteada así, y la europea, ¿no? Quizás la norteamericana nos venden otra historia, pero también es un poco así, ¿no? Y creo que
que donde hayas nacido también, o sea, va a depender mucho tu suerte, ¿no? Y esa carrera de obstáculos, yo creo que tiene sentido cuando a ti desde pequeño no te han dado herramientas para ir abriéndote camino, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, todo es una barrera, todo es un impedimento, y la sociedad no está montada para ayudar a la gente que no tiene recursos, que no tiene dinero, y sobre todo cuando realmente vives en los márgenes, ¿no? Y bueno, yo quería ser un poco fiel a esta idea, y después de haberme documentado acerca de la vida en los arrabales, pero sobre todo no en los arrabales que están, digamos, de moda, entre comillas, de cara a los asuntos sociales, que son un lavado de cara. Por ejemplo, en Sevilla tenemos el Bacie, ¿no? Y todo lo que se hace a nivel social va para el Bacie, para que se vea, bueno, pues que están haciendo asuntos sociales, está haciendo algo con ellos. Pero es que aparte del Bacie hay un montón de otros pequeños núcleos de, bueno, chabolistas o de tiendas muy desfavorecidos, donde allí no pasa ni el camión de la basura, ¿no? Entonces, bueno, yo quería ser consecuente con ese proceso de documentación que hice antes de escribir la película. Sí, si me permites, Jessica, también relacionado con esto, hay la escena casi final cuando persiguen a la madre y a la hija por las callejuelas. Casi me dio la impresión de un zoco árabe o según qué barrios también, ¿no? Shanty-bills en slums en varias ciudades. Realmente es así, o sea, ese ambiente un poco opresivo en el que según por el callejón que entras estás perdido y tal, es geografía auténtica de Sevilla. Sí, sí, sí. ¿Ves? Eso, por ejemplo, es Sevilla. Es un barrio que está a 15 minutos del centro de la ciudad, de la Giralda. Es un barrio desconocido, o sea, eso en el proceso de localización que además yo hice con uno de mis mejores amigos, y él me llevó a ese sitio y me dijo, mira lo que hay aquí. Y nadie, por ejemplo, del rodaje, del equipo de rodaje, había entrado allí, por un lugar supuestamente peligroso. Luego, el día de rodaje no tuvimos ningún problema. Pero ese tipo de arrabal, de zoco parecido al de una medina de Marruecos, está a 15 minutos de Sevilla, y es un barrio pues totalmente pues olvidado por las instituciones, ¿no? Y donde la vida es bastante precaria. Yes, and amid all the terrible things that are happening to the other characters, the comic aspect is the story of Fermin, who is a kind man, a good father, who is a man on a mission. And this mission is, I must find the husband for my daughter. So that you mentioned the fable aspect. He's almost like, you know, the troll in the fairy tales who gives shelter and food to a homeless traveler, to a poor penniless traveler, but then there is a price, and the price is he has to marry his daughter. So am I right in assuming that you also see the security of a convenient marriage as a cage in itself? Bueno, depende de la situación, ¿no? En este caso, bueno, es un toma y daca, ¿no? Yo te salvo la vida, ¿vale? De alguna manera yo te doy una cobertura material, económica, te doy un trabajo, pero tú también me ayudas a mí, ¿no? Es decir, esto es un toma y daca, ¿no? Que eso es muy andaluz, es muy árabe, es muy latino también, ¿no? Es decir, esto es una transacción, ¿vale?
tú estás perdido de la mano de Dios, y mi hija también está perdida de la mano de Dios, porque la pobre no tengo yo cómo hacer para que esta chiquilla cumpla sus sueños, ¿no? Y aquí estemos contentos todos. Pues venga, vamos a llegar a un consenso, a un acuerdo. Y bueno, y esa línea argumental que tú has comentado, la palabra comedia, Jessica, esta línea en el guión, a mí también me ofrecía la oportunidad de aliviar tanta drama, tanta tragedia en el guión, ¿no? Y que el público, mientras veía la película, bueno, pues que se relajara, que aflojara, y que, bueno, pues también la vida es un poco así, ¿no? Tiene drama, pero también tiene comedia. Y jugar a eso, bueno, pues también se acerca un poco a las vivencias que tenemos cada uno. Estoy convencido que en Manila también la gente vive dramas diarios tremendos, pero a la vez también, no sé, se ríe o le busca ese lado de la vida un poquito más amable, más cómico, ¿no? ¿O no? It is very true of the Philippines. And then earlier, Carlos noted that your film is not a straight melodrama. It's not a straight comedy. It's more like a melange of different genres. And I remember this, especially you mentioned the chase in the labyrinths of rooftops, which at one point, they have to jump across, empty space to get to the other side of the roof. And it's such a familiar scene in so many movies, from Hitchcock's Vertigo to The Matrix, where they have to make that jump. Did you employ stuntmen for that, or did the actors have to, jump it themselves? Bueno, está muy bien que me hagas esa película, o sea, esta pregunta, porque eso quiere decir que está bien hecho. No, eran dobles. Y bueno, y ese salto es un poco el salto metafórico, ¿no? O sea, que tiene que ver un poco con las encrucijadas en las que muchas veces nos pone la vida, ¿no? Y de tener que tomar una decisión de salto o no salto. Si no salto, me voy a quedar aquí como estoy, y ya lo que me va a quedar es, bueno, pues no me va a quedar otra que conformarme. Me conformo como estoy, y ya pues la vida que me espera es esta que tengo. Otra opción, salto, ¿vale? Salto, me puedo caer, me puedo equivocar, puede ser el error de mi vida, pero a lo mejor me puede ir bien, a lo mejor me puedo salvar, a lo mejor puedo alcanzar lo soñado, puedo, no sé, puedo plantarme en otro escenario vital que espero, que deseo, que me gustaría, ¿no? Y yo creo que muchas veces tenemos que tomar esas decisiones. Yo, por ejemplo, lo tuve que hacer con esta película, ¿no? Yo llevaba mucho tiempo haciendo cortos, estaba cansado, entré a trabajar en otro tipo de trabajo que no tenía nada que ver absolutamente con esto, y realmente yo no era feliz, no estaba bien, ¿no? Y tuve que tomar la decisión, y me costó muchísimo esfuerzo de decir, bueno, ¿salto o no salto? Intento hacer esta película, intento con todo lo que supone, con todo el esfuerzo, y bueno, pues en este caso me ha salido bien, y yo creo que la vida muchas veces es eso, no tomar la decisión de saltar o no saltar. Yo podía haber abandonado y, bueno, haber hecho unos cortos y en este caso pues salté, y me encanta que, por ejemplo, me haya dado la oportunidad de estar ahora mismo hablando con vosotros. Yes, and having decided to take that leap
you made your feature film, and how was it received in Spain? Pues mira, fue una acogida en festivales, funcionó muy bien. El festival se estrenó en el Festival de Valladolid, que es el segundo festival más importante de cine de España, después del de San Sebastián. Tuvo muy buena acogida de público, quedó la tercera o cuarta en votos del público, como la favorita. Luego fue al Festival de Sevilla, que también el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que también tuvo muy buena acogida. Y luego a nivel de público, yo no sé si fue algo contractual en el momento en el que se estrenó, que había muchas películas españolas, porque los españoles con nuestro cine no nos lo montamos muy bien. Estrenamos todas nuestras películas en el mismo mes o en 2 meses, todas nuestras películas de cara a la temporada de premios, de cara a los Goyas y tal. Entonces, hay una saturación tal, aparte de que a nivel institucional nuestro cine no está cubierto, como por ejemplo lo está en Francia, ¿no? Que tienen un programa para apoyar, a alentar su cine que es increíble. De hecho, cuando vas al Festival de París con tu película, o de Marsella, o otros festivales, tú ves bueno, pues el caldo de cultivo que se ha estado haciendo ahí durante años con el cine francés y con el cine de fuera. Es decir, la cultura, el amor por el cine que hay en Francia, por desgracia en España no lo tenemos. Bueno, ni por el cine ni por... Tenemos un amor propio en España un poquito debilitado, ¿no? Y en el cine, pues, y en la cultura en general se nota muchísimo. Y entonces, pues no hubo esa cobertura para que se diera a conocer la película, y entonces pasó por cines de una manera muy tímida, y eso luego se reflejó bueno, en la temporada de premios y en todo. Pero bueno, a mí me ha compensado mucho el hecho de que la película fuera esté teniendo un recorrido internacional increíble, imparable, y se haya estrenado en las mejores capitales del mundo, y que, bueno, como digo, por ejemplo, ahora la oportunidad de que se haya podido ver en Manila, y que, bueno, pues dentro de nada vamos a Roma, Nápoles, y así llevamos 2 años desde que se estrenó, viajando con la película, y eso es maravilloso. El salto ha sido el salto al mundo. Yes. No es solo Manila, es Manila, Sydney y Tailandia, ¿no? Bueno, Filipinas, Australia y Tailandia, pues, mucho más. Pues con más razón. Yes, pues and con más razón todavía. You mentioned that there's not much promotion of Spanish films. I think Carlos will agree with me that the success story in, government heavy support for the film industry in recent years has been South Korea. Korean films are everywhere. I think Korean films have taken over the Oscars. That's amazing, but that's because of heavy support. So, Carlos, do you see this happening anywhere else, as a student of film? Yeah. Claramente España no es Corea. Nicolás podrá explicar mejor las dificultades para hacer una película. Hombre, a ver, hay instituciones que, bueno, la financiación del gobierno es la que puede ser, ¿no? Tampoco es que no den absolutamente nada, pero es incomparable con la de un país como Francia, como acaba de explicar Nicolás, ¿no? Es una apuesta de país, ¿no? No está muy claro si habría que hacerlo o no. Algunos dicen, pues, liberalización completa, ¿no? Que la película se apañe con lo que pueda, y los franceses, en cambio, apostaron por invertir, ¿no? en cultura, y luego eso tiene un rédito a la vez económico, ¿no? Porque esa inversión acaba dando beneficios. Pero claramente no estamos en España en esas... No nos podemos comparar ni de lejos con la situación francesa. Supongo que... Nicolás lo podría explicar mejor, pero creo que en líneas generales esa es la situación, ¿no? Es verdad que hay diversidad de opiniones respecto a esto, pero si nos damos cuenta,
una de las mejores maneras de exportar nuestra imagen al mundo y de hablar de quiénes somos, de cómo entendemos nosotros la vida, de nuestra cultura, bueno, de todo, de nuestros paisajes, de todo. Es a través del cine. Y eso, por ejemplo, los americanos lo saben muy bien, más que bien, ¿no? Y los franceses, y sobre todo que es una industria pues, que si se enfoca bien puede dar mucho dinero, sobre todo cuando ahora la globalización permite que los productos se vendan a todo el mundo y yo creo que el problema que tenemos en España es que hemos politizado la cultura y eso es un fallo, pero de los propios artistas también, ¿no? Que en ceremonias como los Goya salimos con banderas y con misivas que no tienen nada que ver con el hecho de que tú hagas cine. Es decir, tú puedes tener unas ideas, pero no politices la cultura porque luego va en detrimento de todos los que hacemos esto, ¿no? Sean de una idea política o de otra, ¿no? Y ese, digamos que es lo que es el error en España, que seguimos en las dos Españas, ¿no? Y entonces eso creo que hace que las cosas en nuestro país no avancen a todos los niveles, no solo en cultura, en sanidad, en todo, ¿no? Que seguimos un poco en las dos Españas y bueno, pues así estamos. Tiene que pasar el tiempo. Tenemos una democracia muy reciente y muy joven todavía y esperemos que la cosa vaya mejor. Y instituciones como la vuestra, el Instituto Cervantes, que de verdad es una Yes. maravilla. So we have to wrap up in a while, but I guess as a final question to both of you, do you see the ending of the movie as optimistic or pessimistic? As in, is it a happy ending or is it going to lead to more doom? What do you think? Let's start with Carlos as a viewer. Mira, precisamente quería terminar con una pregunta similar a esta, o sea que me lo has puesto literalmente en bandeja, ¿no? Yo entiendo que después de tanto sufrimiento, y más en una historia que viene a ser un cuento o una fábula, todos queramos un final feliz, y los finales felices de los cuentos suelen ser se casaron, ¿no? Comieron perdices y demás, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que ese es un final relativamente lógico. Ahora bien, ¿no crees que es un poco, digamos, patriarcal, por decir de alguna manera, que el final sea que la chica se salve porque encuentre a su novio Prince rumano? Charming. Y segundo, encima, la forma de terminar es tapándole los ojos, como el amor es ciego, ¿no? Como si al revés, ella no puede ver hacia el futuro, sino que es él el que le tapa literalmente los ojos, ¿no? Es por hacer una pequeña crítica a la película, no todo va a ser una... Claro que sí, me parece muy bien. A ver, la idea de al final de la película meter un poco digamos, la parte edulcorada, tiene que ver con la idea que yo tengo de que, bueno, que como dice mi padre, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Que siempre hay como un rayito de luz que aparece al final, ¿no? El gesto de que le tape los ojos era un poco, igual se da a malas interpretaciones, pero era un poco repetir el gesto de cuando se conocieron en la feria, ¿no? Como para decirle, soy yo y estoy otra vez aquí, ¿no? Y bueno, sí que puede haber algo ahí del príncipe azul que viene a salvarte, pero bueno, al final es alguien que viene y, o sea, yo quiero pensar como que emprenden una nueva vida, se acompañan, son jóvenes y no he ido más allá bueno, de que es un chico quien salva a ella, quien no he ido más allá de eso.
pero bueno, es una buena pregunta que me hace a mí reflexionar y que me tengo que contestar yo con más tiempo, pero no iba más allá de que dos chicos que se gustaron, bueno, pues que él se ha ido y se ha acordado de ella y vuelve a no sé, a buscarla, ¿no? Y no sé, y es como que al final el amor, da igual quien tenga la iniciativa, creo que al final el amor nos salva, ¿no? A todos un poco, que puede ser cualquier tipo de amor, ¿no? Y esa era la intención, pero claro, luego lo que se interprete. Well, I think it's an excellent ending because after all the terrible things that happened, let's give the audience a glimmer of hope. As in, maybe there's a chance that people will get out of the cage and be happy. But that's all the time we have. So I'd like to thank our guests for today, Nicolas Pacheco, joining us from Spain. Thank you very much, Nicolas. I'd like to thank Carlos Balmaceda, joining us from the library of Instituto Cervantes in Manila. And I'd like to remind the audience that starting now, you can watch the next film in the Spanish Film Festival, which is El Despertar de las Hormigas. So join us again tomorrow at the same time, and we will talk about El Despertar de las Hormigas. Thank you very much. I am Jessica Zafra for Cine Club Pelicula. Hola. 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 Learning Spanish is fun. In fact, hindi natin napapansin, we use countless Spanish words every day. We engage in active interaction with our professors. Sobrang effective na teaching strategies nila kahit naka-online class na. Instituto Cervantes ofrece cursos de español en línea para todos los niveles. Ang Spanish ang pinakamadanihon na sinultihan aron sa pagkat-on. Daghang salamat sa mga online nga mga kurso sa Instituto Cervantes. Naka-enroll na ko karon dinhi sa Mindanao. Well, Spanish gets more valuable in the cyberspace every day. Hindi talaga ako nagkamali sa online program ng ICM. I owe my future successes to their excellence. Spanish is an easy language to get committed to. Nos encanta el español. Sa hombros, rodillas, pies. I never imagined that the virtual activities of Instituto Cervantes can be this fun and exciting, even when just in front of a screen. Únete a nosotros. Será divertido. Let's learn and embrace our passion for the Spanish language. Normalmente, dependiendo banda, pero también habla de las. Let's learn Spanish wherever we are. ¿A qué esperas? Hurry! Now and visit our website. See you online!